Estudio de... Murió el Papa Francisco y en este episodio de En Contexto te platicaré quién fue Jorge Mario Bergoglio, un personaje ahí donde la ven polémico, querido, carismático y el primer Papa latinoamericano. Pero para entender cómo fue el pontificado de Jorge Mario Bergoglio hay que entender también a sus críticos y por qué dentro de la iglesia, más que fuera, recibió tantos golpes, humillaciones y vejaciones. Yo lo que puedo decir es que es uno de los últimos líderes mundiales que buscó la conciliación y defendió a la persona ante todo, porque en el sistema político que vivimos actualmente, con los líderes que asoman la cabeza, cada vez se ve más desprecio a cuestiones como la dignidad humana o la fraternidad universal. Jorge Mario Bergoglio era aficionado de San Lorenzo, un hombre bromista y callejero. Nació el 17 de diciembre de 1936, hijo de migrantes italianos como gran parte de los argentinos. Se crió en un barrio de obreros y, a diferencia de muchos de los argentinos, su humildad y desprendimiento de las cosas materiales lo hicieron ser reconocido como un hombre sencillo y de gran libertad interior. Estudió en una escuela técnica para ser técnico químico. Trabajó en un laboratorio hasta que a los 21 años, luego de confesarse, decidió entrar a la vida religiosa. Ingresó al noviciado de los jesuitas, en donde recibió su formación teológica y filosófica. En medio de la dictadura militar en Argentina en los años 70, ejerció su sacerdocio. Sin importarle los bandos, atendió a gente de todas las condiciones sociales y de diversas ideologías políticas, porque las aguas estaban algo alborotadas en Argentina. Ayudó a los perseguidos del régimen en privado. Anécdotas sobran de cómo protegió a gente perseguida por los militares y los escondió en las casas religiosas en las que vivían los jesuitas. Eso le llevó a tener problemas con su misma orden religiosa. El centro de su sacerdocio fueron los pobres y los marginados. Conoció la verdadera situación de las iglesias en las periferias de Buenos Aires. Entendió los problemas reales de los fieles marginados y de los padrecitos que atendían las diócesis más complicadas de su ciudad natal. Además, era un gran conocedor de la naturaleza humana y de los problemas que enfrentaban personas de a pie y a barrio en los lugares más rurales de su ciudad. Hay muchas experiencias que lo marcaron de por vida en esos barrios y por eso formó una sensibilidad empática alta, más allá de las discusiones típicas, abstractas de la teología, de los grandes filósofos en la iglesia. Fue un cura de las calles, cercano a sus comunidades. En 1992 lo nombraron obispo auxiliar de Buenos Aires y en 1998 arzobispo, que es casi lo mismo pero con más territorio. Como arzobispo acumuló anécdotas de los barrios más pobres de Argentina. Le gustaba utilizar el transporte público y en varias entrevistas ha revelado que recorrer las calles de su ciudad le ayudaba a comprender la realidad de los fieles y la realidad de su país. Nunca dirigió desde un gabinete opulento, ni cuando fue papa, con súbditos que le resolvieran todo. Renunció a todo lujo y no era amante de ser tratado con extrema reverencia. Le gustaba la cultura popular de su natal Argentina, en la que estaba muy enamorado. Disfrutaba del ruido de las calles, del fútbol de su nación y de los choripanes. Y en 2001 fue nombrado cardenal. Participó en el cónclave de 2005, en donde fue electo como papa el alemán Joseph Ratzinger. Bergoglio adquirió fama internacional por estar cercano en las votaciones a ser el sucesor de Juan Pablo II. Será hasta 2013, después de la renuncia de Benedicto XVI, que conmocionó al mundo. Los motivos descritos por el antiguo Papa antes de Francisco eran su incapacidad para seguir guiando a la Iglesia Católica, incapacidad física y mental. Con Juan Pablo II y Benedicto XVI se había forjado una iglesia con una visión de los problemas centrales que aquejaron a Europa en el siglo XX, sobre todo del este de este continente, porque a mediados del siglo XX estaban las ideologías totalizantes, tanto del nazismo, los fascismos y el comunismo. Por ello, sus avances de estos dos papas, justo europeos, que además crecieron con el trauma, porque los dos fueron víctimas, sus países, algunos del nazismo y del comunismo, en el caso de Polonia, de los dos literal, sus traumas incluso personales. Por ejemplo, Juan Pablo II perdió a sus dos papás, quedó huérfano. Benedicto XVI tuvo que estar en el ejército limpiando botas o obligado en el ejército nazi. Pero sus traumas y su condena a estos movimientos los hicieron centrarse mucho en la filosofía política y en la doctrina social de la Iglesia.
condenaron a los regímenes totalitarios y el miedo al comunismo se permeó en todo su magisterio. De gran altura intelectual y defensores de la ortodoxia, estos dos papas se centraron en estar presentes en el debate intelectual del mundo contemporáneo, con encíclicas son documentos que hace el Papa sobre su magisterio, sobre sus enseñanzas, que dialogaban con las ideas de todo el mundo. Exégetas y académicos. La Iglesia fue dirigida por dos personas sumamente eurocéntricas. Los dos fueron personalmente, repito, afectados por el nazismo y el comunismo. Y además en los países como Alemania o Polonia, que efectivamente sí existe la pobreza y la desigualdad, pero no es tan común ni es tan marcada como lo va a ser Latinoamérica. Porque los problemas que aquejan a las naciones de primer mundo siempre han sido distintos que los problemas que aquejan a naciones subdesarrolladas. Por eso ellos no se forjaron en la marginación propia de los países tercermundistas, la desigualdad, la pobreza y la corrupción sistemática que se da en estas naciones como México o Argentina. El mensaje de Wojtyla y Ratzinger iba en otra dirección a lo que se vive en Latinoamérica, y en gran parte porque no conocían bien cómo funcionan esas naciones. Además, Benedicto XVI tuvo que hacerse cargo de los escándalos que golpearon a la autoridad moral de la Iglesia, Marcial Maciel, y la corrupción en el Banco Vaticano. En 2006, Ratzinger dio la cara por los abusos sexuales cometidos por el fundador de los Legionarios de Cristo, atrocidades que ya se sabían a voces, pero que la Iglesia no las había confrontado. En 2006 destituye a Maciel y le impide ejercer su ministerio sacerdotal. A pesar de ello, su cercanía con Juan Pablo II, la de Maciel, manchó la imagen de uno de los papas más queridos en la Iglesia. Benedicto asumió la Iglesia y a los meses de su pontificado enfrentó problemas graves, corrupción y abusos sexuales. Su perfil teologal y su edad avanzada lo hicieron decidir renunciar. Ahí va a ser en 2013, cuando hay otro cónclave, que Jorge Mario Bergoglio es electo papa, el papa número 266 de la institución. Habemus Papa. Sancti Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Más longeva en la historia de la humanidad. Eligió el nombre de Francisco por el santo de la pobreza, Francisco de Asís. Curiosamente, siendo jesuita, no escogió el de Francisco Javier, uno de los pilares de la Compañía de Jesús. Desde el día 1 de su pontificado demostró que sus ejes serían pobreza, humildad y generosidad, ante todo la caridad. Su pontificado fue polémico desde el inicio porque su labor más que teológica fue pastoral. No se centró tanto en los debates, ni en las ideas, ni en defender la verdad de la Iglesia ante otras corrientes del mundo, sino en hacer llegar el mensaje del Evangelio a las comunidades y a las periferias. Con apertura escuchó voces distintas y disidentes de la Iglesia. Se negó a afirmar imperativamente cuestiones morales, sabiendo la dificultad de juzgar casos concretos. Les pidió a los fieles ir a las periferias a llevar el Evangelio, no se enganchó con discusiones intelectuales, hizo una predicación sencilla, dirigida a la gente, no a las cúpulas teologales ni intelectuales dentro de la Iglesia. Sus encíclicas fueron objeto de críticas dentro de la Iglesia por diversos motivos. Su defensa a la dignidad humana era universal, su creencia en la humanidad común, en la fraternidad universal y en el amor y el perdón como esencias del cristiano. Su cátedra sobre la creación y el cambio climático, su apertura con miembros de la Iglesia divorciados o con otras orientaciones sexuales. Los principales detractores de Francisco fueron internos en la Iglesia, sobre todo los espíritus rígidos que habitan todavía ahí, tanto los extremadamente progresistas como los extremadamente conservadores, quienes olvidaron lo que advertía el Papa en una de sus homilías: donde hay rigidez, no hay espíritu de Dios. Porque yo quiero decirles algo, pues en la Iglesia, como en cualquier institución, pues hay diversas corrientes, interpretaciones, escuelas filosóficas de pensamiento, escuelas intelectuales, y el Papa en concreto perteneció más a algo que se llamaba la teología popular, que era, en vez de estar discutiendo cosas difíciles, abstractas, que a nadie le importa en la tierra, más que a los que se dedican a eso, pues era llevar un mensaje pastoral a las comunidades. Por eso la teología popular, o sea, realmente hablar de los fenómenos sociales, de lo que le afecta a la gente, e intentar llevar ahí el mensaje del Evangelio. El amor a la dignidad humana lo llevó a reprender cualquier actitud que antepusiera visiones ideológicas al prójimo. Pues toda la ley de Dios se resume en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En gran parte, los disidentes de Francisco eran alemanes y estadounidenses. Yo creo que una de las principales razones es porque Francisco entendía el mundo desde sus experiencias como latinoamericano. Vio problemas que otros obispos educados en ambientes de primer mundo, con otras escuelas teologales, no veían. Realidades que hasta el autor británico Graham Greene, cuando estuvo en México, percató en su obra El poder y la gloria, donde retrata a un cura alcohólico y mujeriego que no se somete al patriarca Pérez y a Elías Calles por su fidelidad a la Iglesia Católica y al Papa. Curiosamente, el renombrado literato Greene retrata a la perfección la humanidad de los sacerdotes de pueblo y su autoridad ante los fieles de la Iglesia. También hay otra novela famosa mexicana de Juan Rulfo, Pedro Páramo, que habla justo de eso, de cómo es el cura de pueblo. La contraposición que hace Greene entre que uno de los únicos sacerdotes que le es fiel al Papa y no se dobla ante el poder es también un alcohólico y mujeriego, pero curiosamente es fiel a la administración de los sacramentos y a la Iglesia, representa las duras vidas de los pastores del catolicismo en las sierras, en los pueblos y ante los marginados. En gran parte porque ellos también son de esas comunidades y fueron educados en ese tejido social. No es de extrañar, por ejemplo, que en México los curas a veces tengan que recorrer pueblos el domingo, distintos pueblos y gran parte de la sierra, por ejemplo, para celebrar misa, muchas misas el mismo día. Esos problemas no son tan comunes en los países más desarrollados, y Francisco sí los conoció en su ciudad y en sus periferias, lo que lo hicieron ser un papa fruto de ambientes también desiguales y complejos al mismo tiempo, enfocado en la pastoral, porque los debates teológicos son una caja de resonancia que, repito, solo impactan a personalidades dentro de la Iglesia, pero no a la humanidad. Francisco fue el papa de la época poscristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que es una era en la que ya los valores cristianos no son el centro de todo Occidente. De hecho, hay países como España que cada año más gente se reconoce como no católica. Esta época poscristiana también coincide con el desprestigio de la Iglesia por su corrupción interna y los abusos sexuales. Por eso Francisco se centró en la misericordia, presentó sentencias severas y declaraciones duras en contra, justo, no de los pecadores o de los no creyentes, sino de los fariseos, los doctores de la ley, los herodianos y todo aquel que buscara los errores en Jesús y en el prójimo. Invitó a las instituciones dentro de la Iglesia a replantearse sus fundamentos, recordándoles que lo importante es el amor, no el poder o las costumbres rígidas inservibles para el mundo de hoy. Francisco promovía una fe madura, no infantilista, que los fieles pasaran de la culpa, de los mandatos, del miedo, de encerrarse en sus comunidades, al amor, la autonomía y la autenticidad. En medio de la inestabilidad política, con líderes internacionales que anteponían la identidad nacional a la dignidad humana, el Papa argentino defendió a la persona sin importarle las repercusiones en la opinión pública. Son bien conocidas las diferencias que tuvo con el actual presidente de Argentina, Javier Milei. Escandalizó a muchos líderes porque ante tanta polarización buscó una vía intermedia y del diálogo como solución. De sus reformas en la Iglesia, una de las más significativas fue lo que se llama la sinodalidad, que consta en integrar diversas visiones dentro de la misma comunidad eclesial, dando paso a una Iglesia plural y comprensiva, que a su vez evita los autoritarismos, los clericalismos y los totalitarismos, porque Francisco no le tenía miedo a dialogar con cualquier idea. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. Francisco estaba por encima de las limitadas distinciones ideológicas de izquierdas, derechas, conservadores, progres, etc. Su afán fue la defensa del mensaje central de Jesús, la persona y el amor, porque como su maestro que perdonó a sus asesinos y solo juzgó a los hipócritas, Francisco repitió: ¿quién soy yo para juzgar? Y cuando lo hacía interpelaba a los fieles que se sienten portadores infalibles del mensaje cristiano. Murió con 88 años, su apertura y su carisma le hicieron ganarse los elogios de los creyentes sencillos y humildes y de los no creyentes que compartían con él el amor a la humanidad, pero también le hizo ganarse un poco el desprecio de aquellos que estaban acostumbrados a ver solo por grandes debates intelectuales, teologales, o de aquellos que se acostumbraron a la opulencia dentro de la Iglesia. 13 años duró su pontificado y será recordado, yo creo, por la misericordia, el amor y la férrea defensa a la dignidad humana.
También por las vejaciones, humillaciones y persecuciones que recibió de aquellas facciones dentro de la iglesia que hace tiempo han perdido el sentido del amor de Jesús a todas las personas sin importar sus condiciones. Francisco tomó la iglesia llena de escándalos y al final pudo ser el papa que mejoró la imagen de esta institución en todo el mundo. Yo soy Juan Carlos Puebla y los espero para contarles otra historia de algún otro personaje, líder relevante de política o social en el mundo. No se lo pierdan el próximo episodio de En Contexto. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.